Arreglé la nave de un extraterrestre y me reveló el plan de la resurrección de Jesús. La noche llegó como una presión, una pared de silencio que hacía sonar los cristales del taller cuando un pulso luminoso atravesó el cielo y todo se sacudió. James Mitchell, retirado del ejército, con las manos todavía oliendo a aceite y soldadura, dejó caer la llave inglesa sobre la mesa como si el metal fuera una confesión. Vivía solo, con un perro viejo y la disciplina de quien fue capitán. Horarios, precisión, cajas ordenadas por tamaño y función. Su taller estaba rodeado de jarales secos y una carretera sin nombres que nadie tomaba a menos que quisiera perderse. Nunca esperó que aquella madrugada fuera la hora en que lo imposible tocara su puerta. Al principio, creyó que se trataba de un accidente de aviación. Luego, el aire cambió. No era viento, era una vibración sostenida, un zumbido que parecía buscar resonancias en la madera, en la lluvia que amenazaba en el horizonte y en las herramientas clavadas en las sombras. Salió con la linterna al aire frío y vio algo que no pertenecía a ninguna categoría conocida. Un cuerpo metálico irregular, con placas que respiraban luz azul, clavado entre los álamos como una fruta arrancada del cielo. No hubo combustión como en una explosión, sino un resplandor límpido que parecía tener vida propia. El contorno de la nave no era simétrico, era una arquitectura de curvaturas hechas para ocultar, no para mostrar. James se acercó con cautela. Su formación le había enseñado que lo desconocido se mide con procedimientos. Primero distancia segura, luego reconocimiento visual, después acercamiento limitado. No llevaba armas. Después de los años, la idea de apuntar le parecía un desperdicio de energía. En su bolsillo, sin saber por qué, apretó un trozo de cuarzo que había guardado desde la expedición de su hermano años atrás. Algo en el metal vibró con ese gesto, como si reconociera la intención humana. Abrió la compuerta con herramientas que adquiría su tacto con la práctica. Dentro, la luz no cegaba. Daba una calma extraña, como una sala de hospital iluminada en un sueño. El ser que encontró no era un monstruo ni una máquina. Sus rasgos eran lo suficientemente extraños para provocar un miedo primario, y lo suficientemente humanos en los ojos para despertar lástima. Su piel parecía una membrana que refulgía con patrones que cambiaban a cada respiración. De la espalda emergía una protuberancia cristalina, aparentemente rota, que dejaba escapar un pulso azul. James, por instinto, revisó heridas, comprobó signos de vida, aplicó vendajes improvisados con lo que tenía en la caja de primeros auxilios. No hubo palabras, pero tampoco silencio. Una comunicación no hablada se estableció, una sensación que no era voz, pero que llegaba como imagen a la mente de James. Imágenes de viajes largos, de vigilancia paciente sobre la Tierra, de archivos que la criatura guardaba como un océano de datos. El primer contacto fue de reconocimiento. El ser no trató de atacar. Miró a James con curiosidad y tras un tiempo que pareció una eternidad, proyectó en la pared del taller, desde la herida en su costado, un haz de luz que formó una pequeña superficie holográfica. La proyección no estaba en alta definición cinematográfica como en las películas. Tenía la textura grave de un archivo antiguo, con capas de códigos y símbolos que James intuía más que entendía. Lo que se reveló le quitó el aliento. No era solo un mensaje de auxilio, sino la invitación a ver registros. El visitante, al que más tarde James llamó Seir, por el sonido que su nombre dejó en la mente, no buscaba atacar sino comprender y ser comprendido. Antes de seguir, y si la historia que estás escuchando despierta curiosidad, te pido algo sencillo. Si quieres explorar relatos que desafían lo que sabemos, suscríbete y revisa el ebook en el primer comentario. No más que eso. La noche todavía tenía preguntas. La reparación comenzó con una coreografía silenciosa entre el veterano y lo que parecía una mente no humana. James no era un ingeniero de partículas, pero tenía manos experimentadas, podía identificar fallos estructurales,
soldar, calibrar. A su lado, Seir ofrecía no instrucciones verbales, sino sensaciones traducidas en luz y temperatura. Aquí enfriar, allá reorientar, una frecuencia que resonaba como si las moléculas obedecieran una partitura distinta. Cuando James ajustó un cristal y aplicó una mínima descarga con el equipo, el núcleo emitió un tono bajo que vibró en las costillas. Seir emitió un pensamiento que James captó con la nitidez de una nota: gratitud. Los detalles del arreglo fueron técnicos pero narrativos. El alien mostró, sin palabras, un patrón de frecuencias. 528 Hz fue un número que apareció en la proyección del panel, una resonancia que la criatura consideraba sanadora y armonizadora. James, con su curiosidad practicada, buscó la roca de cuarzo y la colocó en el circuito como sintonizador. Había algo poético en usar una piedra descubierta en la Tierra para estabilizar un artefacto del cosmos. Las chispas no eran solo electricidad, eran puntos de encuentro entre intenciones. Cuando el núcleo comenzó a latir con más regularidad, aquello que pendía de la espalda de Seir se endureció como si fuese a cicatrizar. La nave no arrancó de inmediato. Necesitaba tiempo, piezas, confianza. Durante la reparación, hubo largos silencios en los que James pensó en su vida. Comandos, órdenes, la pérdida de camaradas, la injusticia acumulada, la soledad que se pega a las costumbres cotidianas. Se preguntó si estaba delirando, si la privación de sueño o el recuerdo de viejas misiones le devolvían imágenes de películas. Fue un pensamiento humano, pequeño y agudo. Sus manos, sin embargo, siguieron trabajando. La duda lo acompañó como una sombra que medía la responsabilidad de lo que hacía. A mitad de la noche, mientras volvía a acometer la reparación de un circuito óptico, tuvo la tentación de cerrar la compuerta y dejar todo a la oscuridad. Pero la mirada del ser, esa que no pedía nada y lo reconocía todo, lo contuvo. No era un llamado a la gloria. Era una invitación a estar presente en algo que parecía tener más peso que cualquier certificado. El vínculo que se creó no fue de confianza ciega, sino de utilidad compartida. James tenía las manos. Seir tenía acceso a archivos que trascendían idiomas. Cuando la nave, por fin, estuvo estable, Seir proyectó algo más grande. James vio cómo la luz se expandía, cómo el taller se volvió pantalla. Era una proyección archivada, una secuencia registrada y guardada por la nave como quien guarda sombras para cuando alguien merezca verlas. Antes de mostrarlo, Seir transmitió una advertencia que no fue amenaza, sino consejo. La información era densa y podía transformar o destruir según cómo se compartiera. James sintió en su pecho la presión de la responsabilidad. No había promesas, solo opciones. Lo que apareció en la proyección se presentó siempre bajo un marco claro, según los registros que me mostró la nave. Era una consigna que la mente de James repitió internamente como quien marca el borde de una zanja sobre la que no saltar. La proyección no hablaba de verdades históricas probadas, hablaba de lo que un observador externo había archivado, de hipótesis y de escenas captadas desde una óptica alienígena que no entendía del todo las sutilezas humanas, pero que había decidido guardar. La Jerusalén que emergió no era la de los cuadros solemnes. Era una ciudad viva, de polvo y sudor, de olores de pan y cuero. La cámara virtual, porque era eso, una cámara que seguía a sujetos sin interferir, se acercó a un grupo pequeño en una casa de paredes encaladas. Un hombre de mirada agotada, 1 o 2 discípulos en torno, una mujer que aplicaba ungüentos con manos firmes. El hombre al centro tenía una densidad en la mirada que James reconocía vagamente de viejas acuarelas. Jesús de Nazaret. La proyección mostró conversaciones a media voz, planos de cercanía en los que los interlocutores hablaban con urgencia contenida. Entre ellos había nombres que la proyección resaltó: José de Arimatea, Longinus, María,
llamada allí por la proyección María Magdalena, en la forma de los registros. La proyección no intentó burlarse. Ofrecía escenas íntimas, decisiones que, según el archivo, se tomaron con miedo y amor en partes iguales. En la reconstrucción, según el archivo, la crucifixión era una realidad material, un castigo, un espectáculo, pero la proyección sugería que hubo, detrás del espectáculo público, una operación de supervivencia que involucró a aliados humanos. No dijo, esto es lo que pasó, con la contundencia de un veredicto. Presentó documentos, conversaciones, diagramas médicos que un observador avanzado había guardado como si entendiera que la verdad humana necesitaba protección. El artefacto mostró planos del cuerpo clavado en la cruz, ubicación de clavos, tensiones sobre ligamentos, la respiración entrecortada que venía de la postura forzada. Hubo una secuencia muy precisa en la que la proyección enfocó la herida causada por la lanza. No por azar, sino por ubicación. La luz marcó la entrada entre las costillas, un punto concreto que la proyección subrayó con un interés casi clínico. James, entrenado para evaluar heridos, sintió algo familiar en la descripción técnica. Un conocimiento de anatomía, un entendimiento de cómo producir una parada aparente del corazón que, sin embargo, pudiera revertirse con cuidados específicos. Según los registros mostrados, no todo fue sacrificio incierto. Hubo planificación médica rudimentaria, mezclas de resinas y hierbas aplicadas en la herida, uso de compresas con ciertas sales y un manejo de fluidos que, por lo que la nave proyectó, permitía que el cuerpo se mantuviera en un estado de apagamiento controlado. María, presentada en la proyección como una sanadora experta y compañera de vida, atendía la herida con la calma de quien ha visto sufriendo antes y ha aprendido a sostener. José de Arimatea facilitó la tumba privada, un lugar preparado para un trabajo que la ciudad debía creer que completaba un destino inapelable. La proyección incluyó además a Longinus, el centurión, no simplemente como ejecutor, sino como parte de la operación. Se le mostró dudoso, luego conmovido. Su espada y su lanza se tornaron herramientas con intención. La proyección apuntó a un detalle que, hasta entonces, James había escuchado mencionado en sermones e interpretado como mito: la lanza que supuestamente confirmó la muerte. En el registro, ese gesto tenía, además, una intención técnica. Una herida colocada para inducir un estado fisiológico que simulara la desactivación vital. Todo ello presentado con la frialdad de un observador que archivó sin juzgar. La escena en la tumba, en la proyección según los registros, fue desgarradora y meticulosa a la vez. Había manos febriles que trabajaban bajo el rumor de pasos lejanos, ungüentos que humeaban en recipientes, sonidos amortiguados por la piedra. María aplicaba un cataplasma que, según los códigos traducidos por el artefacto, contenía minerales y extractos vegetales capaces de reducir la inflamación y ayudar a la regeneración superficial. No era un milagro instantáneo, era atención y tiempo. La proyección mostró cómo, durante la noche, el cuerpo recibió cuidados. Drenajes, suturas improvisadas, inmovilizaciones. Lo que la proyección no podía demostrar, por su propia naturaleza, fue la fe de quienes curaban. Esa mezcla de esperanza, miedo y cálculo que sostiene a los humanos cuando improvisan medicina en secreto. Entre las imágenes apareció también una figura que no pertenecía a aquel tiempo, sino a otro. Un hombre vestido con ropa que parecía fuera de época. Un viajero que, según el registro, se definía como venido del futuro. James, que había leído sobre viajes en el tiempo en novelas, sintió un escozor de incredulidad, pero la proyección lo mostraba con sobriedad. El visitante del futuro no vino con trajes llamativos ni con discursos dramáticos. Enseñó técnicas prácticas, compartió conocimientos anatómicos y dejó símbolos que, según la proyección, se incrustaron en la narrativa posterior. El número 33
Surgió como un símbolo cargado. 33 años que en el archivo se convirtió en una clave de conciencia, en una cifra con eco ritual. El viajero fue presentado como alguien consciente del riesgo ético. Intervenir para salvar vidas, sí, pero también consciente de cómo una verdad prematura podía desbaratar un proyecto mayor. La proyección no tomó partido. Archivó la complejidad. James observó la secuencia con una mezcla de fascinación y repulsión. Era imposible, pensó, que un archivo extraterrestre fuera más prudente que los humanos. Y aún así, la proyección lo obligaba a considerar que la historia que había sido enseñada en iglesias y leída en libros era solo una capa de una trama más amplia. En la proyección se dejó ver una elección estratégica. La apariencia de muerte podía ser una herramienta para permitir la supervivencia, para proteger enseñanzas y, según algunas escenas, para salvaguardar linajes. Hubo imágenes sutiles de una niña. La proyección la llamó Sara en algunos marcos. Y James sintió cómo la palabra línea de sangre se colocaba con cautela en el tejido de la historia. La implicación dejaba en el aire más preguntas que respuestas. Si había descendencia, ¿qué significaba eso para la transmisión del mensaje? La proyección no lo explicaba. Lo sugería. En ese punto, James experimentó un momento de duda explícita. Por primera vez, desde que la proyección había empezado, levantó la mano en un gesto que no fue técnico, sino humano. Detuvo la secuencia. La pantalla disminuyó, y la figura de Sayre, sensible a su tensión, transmitió la pregunta sin palabras. ¿Quieres saberlo todo? James pensó en la fe que lo había moldeado en la infancia, en las liturgias que su madre recitó frente a la chimenea, en las certezas que lo acompañaban como un mapa. Se preguntó si estaba listo para arriesgar ese mapa por un archivo que decía, según los registros mostrados. Su corazón le dijo que no se podía dar marcha atrás con la verdad. Su mente le recordó la palabra prudencia. No tenía la obligación de convertirse en juez de la historia. No obstante, la curiosidad, esa vieja traidora, pesó más que el miedo. Decidió continuar, pero con condiciones. Le pidió a Sir que limitara lo que proyectara a los hechos verificables en el archivo. Escenas, diálogos, procedimientos. Quería ver, no interpretar de más. Sir, en un gesto que James sintió como respeto, ajustó la proyección. Lo siguiente fue más técnico aún. Mapas de la anatomía, secuencias de respiración, diagramas de la postura en la cruz que explicaban por qué ciertas zonas musculares indicaban una hipotensión reversible. Había también fragmentos de conversaciones que no parecían conspiratorias, sino desesperadas. Voces que discutían el precio de la supervivencia y la inevitable traición que la ocultación podía generar. La proyección no era una novela épica. Tenía la crudeza de lo práctico, el barullo de quienes cuidan a un cuerpo, el olor de las plantas, la fatiga en las manos. A veces mostraba la tensión entre querer que la ciudad creyera y el horror de fingir. En un momento, la cámara se quedó en el rostro de María mientras cosía una herida, y James notó en sus ojos algo que reconoció en otros rostros de su vida. Una firmeza que no necesitaba justificación. Aquella mirada dijo más que todas las teorías posibles. Allí, en el centro de la proyección, acudía una verdad pequeña y humana, la compasión activa. A medida que la noche en el taller avanzaba y la proyección seguía, James sintió cómo algo en su interior se movía. No era solamente una acumulación de datos extraños, era un desafío personal. La revelación, si es que podía llamarse así, no deshacía su fe de raíz, la replanteaba. ¿Qué es lo sagrado?, se preguntó. Sino eso que ocurre cuando alguien entrega su conocimiento y su tiempo para cuidar a otros sin esperar recompensa. ¿En qué momento la institución reemplaza la responsabilidad personal por rituales y dogmas que pueden atrapar a las almas en dependencia? Por un instante, la proyección cortó a blanco. Sayre proyectó luego una secuencia distinta.
el viajero del futuro, hablando en voz baja con la figura central. Palabras que no fueron traducidas literalmente, pero cuyo sentido llegó con la claridad de un mandato práctico. Minimizar la reverberación pública, preservar enseñanzas, preparar vías de transmisión que no dependieran del espectáculo. El visitante sugirió símbolos, marcas y relatos que, si se sembraban con cuidado, podrían convertirse en enseñanzas universales sin crear caos inmediato. Fue en ese intercambio que James captó el dilema ético entero: salvar una vida a costa de una historia colectiva, o sacrificar una línea de vida por la pureza de la narrativa pública. No había respuestas fáciles. La proyección dejó entrever, además, una decisión institucional posterior: cómo el relato público se transformó en mito con capas que servían a estructuras de poder. Pero la nave archivista, Sayre y sus registros, presentó aquellos sin juicios totalizantes. Mostró decisiones, luchas, conveniencias. James sabía que esas imágenes no probaban nada a nivel forense. Eran, como repetían los marcos de proyección, registros de un observador que veía y guardaba. Aún así, para alguien que había pasado la vida leyendo mapas y ejecutando órdenes, el peso de la posibilidad fue suficiente para moverlo. Cuando la proyección parecía acercarse a una escena que prometía una conclusión explosiva, un momento en la tumba donde la cámara se enfocaba en manos que trabajan y en un susurro que no llegaba a ser palabra, un ruido en el exterior interrumpió el taller. Un motor, a la distancia, y luego nada. James miró hacia la puerta como quien escucha una respiración ajena. La noche volvió a su espesor. El perro, que había estado dormido, alzó la cabeza. En la proyección, María inclinó la cabeza y pronunció una palabra que James no pudo descifrar. Sentía que estaba al borde de algo que podía arruinarlo o liberarlo. Sir percibió la tensión y con una luminosidad más tenue mostró otro fragmento. Un mensaje cifrado que advertía sobre la exposición pública de los registros. La nave, por lo que la proyección decía, había sido parte de un diseño más amplio de custodio de historias. Sus observadores no eran tiranos de la verdad. Eran guardianes que comprendían el daño que una revelación prematura podía causar. James tuvo que elegir entre consumir el archivo entero, arriesgando su mente, su reputación y quizá la vida, o limitarse a fragmentos, ser un sembrador discreto de preguntas. La proyección ofrecía ambas cosas: datos y responsabilidad. Decidió seguir. No por heroísmo ni por presunción, sino por la vieja inclinación humana a comprender lo que ocurre en el borde del entendimiento. La proyección continuó, y lo que mostró después fue lo que dejó a James, y ahora a ti que me escuchas, en un silencio que rinde culto al misterio. Una escena en penumbra, dentro de la tumba, donde la cámara se aleja un poco y sugiere, sin decirlo con crudeza, un movimiento de salida que no es espectacular sino íntimo. Manos que sostienen, un rumor de pasos, una figura cubriéndose con telas sucias y saliendo a la noche con una cabeza baja. La luz se difuminó, y la proyección se detuvo en ese gesto mínimo, como si algo importante estuviera a punto de revelarse, pero exigiera la decisión de continuar. James respiró hondo, consciente de que la decisión que tomara en los siguientes minutos podría marcar una línea en su vida. Ser heraldo de una hipótesis peligrosa, o guardián discreto de una posibilidad liberadora. Se dejó llevar por la sensación que Sayre transmitía con gravedad. La verdad no es solo un derecho a conocer, es una carga que conviene llevar con medida. La nave, herida, necesitaba tiempo para reiniciar sus sistemas. James, por su parte, necesitaba tiempo para decidir si vería hasta el final lo que los archivos guardaban o si cerraría la tapa del cofre para que la historia siguiera siendo, por ahora, una llama en una sala privada. El taller quedó en penumbra. Afuera, los álamos se mecían sin testigos. Dentro, la proyección pendía como un espejo
que reflejaba no solo eventos antiguos, sino la propia alma de quien miraba. James estaba a punto de elegir. James permaneció inmóvil hasta que la fría respiración del taller y el latido amortiguado de la proyección le devolvieron la sensación de estar vivo. Había visto manos que ayudaban a una salida. Había visto telas que se cerraban sobre un cuerpo y luego se abrían para permitir un paso torpe, oculto, humano. Con la pantalla todavía desplegada frente a él, supo que seguir era una decisión que lo situaba en una franja peligrosa entre el deber de conocer y el deber de custodiar. La proyección, ajustada por Sayre a pedido de James, volvió a ponerse en marcha con un ritmo más sobrio. Esta vez, según los registros que le mostró la nave, la cámara acompañó al nazareno después de aquella noche en la tumba privada. No era un acto triunfal ni un milagro público. Era un retiro táctico, una curación que tomó meses, y luego, algo aún más difícil de comprender a primera vista, la reconstrucción de una vida bajo un propósito que no buscaba fama, sino continuidad. Lo que la proyección presentó fue, antes que nada, una convivencia prolongada de cuidados. La cámara mostró la lenta desaparición de la inflamación, la regeneración de tejidos gracias a ungüentos, cataplasmas y reposo, la reeducación de la respiración y el movimiento que evitaba el colapso posterior. María, según los registros, trabajó con una paciencia que parecía no tener límites, y su mano, firme y práctica, fue siempre la que abrazó la posibilidad de la reparación. José de Arimatea proveyó un espacio seguro. Longinus guardó silencio público y cumplió en privado un papel que la historia oficial no recogió en su totalidad. El viajero del futuro reapareció en fragmentos para enseñar sutilezas de recuperación, no para alterar el tejido humano, sino para señalar modos de minimizar el daño y preservar la integridad de lo que debía seguir vivo. No fue solo la medicina lo que la proyección quiso remarcar, sino la estrategia. Enseñar en voz baja, formar círculos cerrados, trasladar verdades esenciales en parábolas y prácticas que pudieran sostenerse sin el foco del poder público. Según los registros mostrados, la vida de aquel hombre continuó siendo una mezcla de tareas humildes y conversaciones profundas. Predicó en mercados, vio a comunidades pequeñas, discutió con curiosos y se rodeó de otros que también sabían cuidar el secreto. Las escenas eran íntimas. Una charla al anochecer con un pescador, una lección sobre el pan compartido, una parábola que parecía pensada para los oídos de quien sabía escuchar con la piel y no solo con la razón. Aparecieron también indicios de protección más tangible, rutas discretas que conectaban casas seguras, símbolos apenas visibles que permitían identificar a compañeros de confianza, y la implantación gradual de un lenguaje ético que buscaba que el mensaje sobreviviera sin depender del carisma individual. El número 33, según la proyección, fue uno de esos índices simbólicos. No tanto una fórmula mágica como una marca de vida plena, de madurez espiritual que debía ser enseñada como un mapa interior más que como una estadística. El viajero del futuro aparecía siempre sobrio, consciente del daño que la divulgación imprudente podía provocar. Sugirió que ciertas señales se convirtieran en anclas para transmitir enseñanzas sin declarar abiertamente su origen. En aquellos años que la proyección describió, la figura central envejeció con la serenidad de quien carga enseñanzas y sabe que las palabras solo son recipientes. Enseñó la compasión activa, la responsabilidad comunitaria, el análisis crítico de la autoridad y la práctica del cuidado recíproco. No madrugó proclamas ni buscó vencer a nadie. Su asunto fue labrar soportes para que otros aprendieran a sostener la vida. Hubo, según los archivos, viajes a lugares apartados, encuentros con discípulos que recibieron instrucciones específicas sobre cómo preservar ciertos relatos y omitir otros. La narrativa pública debía ser manejada con tino
para que no degenerara en rivalidades políticas o en explotación del mensaje sagrado. La cámara de la nave registró también la intimidad del linaje que la proyección insinuó. La presencia de una niña llamada Sara, protegida y educada en las sombras, no como un truco de leyenda, sino como parte de una decisión humana de asegurar continuidad. La proyección no pretendió sacar conclusiones tajantes. Mostró documentos, fragmentos, rostros y decisiones. Sara aparece como quien recibe enseñanzas convertidas en canciones, historias y cuidados. Crece con la memoria de una familia que supo evitar la exposición para preservar la vida. La idea de un linaje no fue exhibida como una prueba incuestionable, sino presentada como un elemento más de un archivo que registró muchas alternativas humanas posibles y sus consecuencias prácticas. Mientras la proyección continuaba, James sintió que se abría en su interior un espacio nuevo. No era una traición a lo que había creído, sino la revelación de que la historia humana es más compleja de lo que las filiaciones públicas permiten ver. El registro archivado mostraba debates entre los propios aliados, volver visible el hecho y arriesgar persecución, o ocultarlo y permitir que las enseñanzas vivieran. Se escucharon palabras que hablaban del precio de la prudencia y del riesgo de que la verdad, en manos inadecuadas, terminara siendo un instrumento de poder. Aquello resonó con algo que James había visto en su carrera militar: la diferencia entre actuar por información y actuar por ética. El observador alienígena mostró la pelea por ese equilibrio sin adrenalina heroica, con la gravedad quieta de quienes cuentan los costos. La proyección siguió adelante hasta mostrar años posteriores. Comunidades que se reunían recordando palabras y gestos, manuscritos que circulaban en copias contadas, y 11 o 12 tradiciones orales con variaciones propias. Fue ahí cuando James vio la otra cara del archivo, cómo con el tiempo, algunas comunidades optaron por fijar una versión pública más sencilla, más contundente, que ayudara a generar identidad en medio del caos político de la época. El registro mostró concilios y debates posteriores como procesos donde se eligieron narrativas, se jerarquizaron textos, y en ese acto humano complejo, se orillaron otros documentos a oscuros estantes privados o se les dio custodias secretas. La proyección no lanzó acusaciones, mostró procesos históricos. Líderes necesitaban cohesión, imperios buscaban estabilidad, comunidades querían evitar persecuciones. Todo ello contribuyó, según el archivo, a que la narración de un acontecimiento singular se volviera dogma, y que las piezas menos convenientes, por razones de política, logística o sensibilidad, quedaran fuera del catálogo visible. Algunos textos se preservaron en colecciones clandestinas. Otros se transformaron en prácticas simbólicas que sobrevivieron bajo la apariencia de liturgia. La proyección presentó estos desplazamientos como causas y efectos, sin reducirlos a una trama conspirativa única. Para la nave, que observaba desde la distancia, todo eso formaba parte del tejido humano. Decisiones hechas con miedo y con amor, incapaces de ser categorizadas en blanco y negro. James observó con creciente inquietud la secuencia donde la memoria colectiva viraba hacia un relato que justificaba estructuras de poder y alivianaba la responsabilidad directa del creyente. Vio cómo se transformaron palabras de urgencia moral en rituales que, con el paso de los siglos, frecuentemente privilegiaron la repetición sobre la acción. No fue un juicio, fue la constancia de una tendencia humana. La institucionalidad tiende a fijarse en fórmulas que conservan su propio horizonte. La proyección sugirió que, mientras algunos privilegiaron la narrativa pública, otros trabajaron silenciosamente para recordar la llamada inicial. La resurrección, en ese marco, no debía ser solo una referencia a un retorno físico, sino la invitación a un despertar sostenido de la conciencia. En el taller, la luz de la proyección titiló, y Seir transmitió con insistencia un consejo que había repetido desde el primer momento.
La difusión masiva de los registros podría causar rupturas profundas. No buscaba censurar la búsqueda humana. Más bien, advertía sobre los efectos colaterales de un conocimiento desmedido e irrestricto. Si la verdad se entrega sin acompañamiento, explicó la nave en su lenguaje sensorial, se corre el riesgo de que la gente la utilice para justificar egos y no para construir responsabilidad. James entendió que aquella criatura, lejos de actuar como dueño de secretos, se situaba como guardián que conocía los efectos de las revelaciones sobre sociedades frágiles. Llegó la escena que James había esperado y temido, el paso a la vida pública que seguía al retiro táctico. Según los registros mostrados, hubo una última fase de enseñanza abierta, no para buscar poderes, sino para sembrar principios que resistieran el viento de los tiempos. En la proyección, el Nazareno habló con comunidades rurales sobre la dignidad del trabajo, la sanación de relaciones y el cuidado de los vulnerables. Palabras sencillas, gestos concretos, y en su despedida pública no reclamó su condición como prueba ni buscó ostentaciones. Pidió fidelidad al amor práctico y dejó el resto a la responsabilidad de quienes escucharon. Con el cierre de la última secuencia, la proyección mostró lo que muchos archivos no registran con claridad. El final de una vida humana no es siempre un clímax espectacular. La cámara captó una muerte que, según el archivo, tuvo la serenidad de quien ha servido y ha encomendado la continuación a otros. No había, en la proyección, efectos sobrenaturales en el sentido espectacular. Lo que se dejó ver fue una demanda. No detengan la enseñanza. Conviértanla en vida. Y después, silencio documental, cómo se enterraron los cuerpos de la memoria pública, cómo se levantaron capas de interpretación y cómo se eligieron, de manera humana e imperfecta, los relatos que sostendrían a las multitudes. James apagó la proyección con la sensación de que su mundo interior había cambiado de forma irreversible. No porque la nave le hubiese impuesto una verdad absoluta, sino porque la narración le ofrecía un rango de posibilidades con nombre y rostro. Tenía en la cabeza el gesto de María cosiendo, la precisión de la herida entre las costillas, la calma del viajero del futuro, la mirada compasiva de Longinus. Sentía el peso de la responsabilidad recomendada por Seir: preservar con prudencia, compartir con intención. Los días que siguieron a la noche del taller no fueron breves. James volvió a su rutina externa, pero todo se movía con un pulso distinto. Las manos que sabían soldar ahora escribían anotaciones que no eran solo técnicas. Eran reflexiones anotadas en cuadernos que nadie leería si él no lo decidiera. Se despertaba a las mismas horas, sacaba al perro a la madrugada y observaba la carretera vacía con otra calma, la de quien carga una llave que puede abrir preguntas peligrosas. Evitó a la prensa, por decisión propia. Sabía que cualquier exposición desproporcionada no respetaría la ternura ni la gravedad de lo que había visto. Comenzó a sembrar preguntas en conversaciones cotidianas, en el bar del pueblo, en la fila del supermercado, en la iglesia del pueblo cuando estaba entre amigos. No habló de extraterrestres ni de intrigas. Habló de compasión activa, de responsabilidad personal y de la posibilidad de que la resurrección, entendida como un suceso, tuviera también una dimensión interior que debía cultivarse. A veces la gente lo miraba raro. Otras se acercaban. Algunas caras se cerraban. James aprendió a medir el alcance de su palabra. Se guió por la misma regla que había escuchado decir: la verdad necesita tiempo y acompañamiento. Hubo un encuentro que lo marcó. Un domingo, mientras guardaba herramientas, una mujer mayor que había sido enfermera en su juventud vino a pedirle ayuda con una lámpara. Se llamaba Elena, y su mirada tenía la calma de quien ha visto muchas muertes sin darle un programa a cada una. James sintió que era una persona que podía sostener una conversación que no terminara en espectáculo.
Le contó pequeñas partes de lo que había visto, siempre enmarcando. Según los registros que me mostró la nave, comenzó, y añadió preguntas más que afirmaciones. Elena no respondió con dogmas ni con rechazo. Dijo que había aprendido a confiar en las manos de quien cuida, y que una historia, por compleja que fuera, no sustituye la responsabilidad de amar. Fue suficiente. Compartió un pan con él y le dijo: si esa historia te hace más amable, dilo. Si te hace más crítico sin ternura, guárdala. James entendió que la prudencia no era miedo, sino una forma de amor responsable. A partir de ese momento, adoptó una práctica deliberada: ser un sembrador discreto. Dejó copias parciales de sus notas en bibliotecas regionales junto a libros de historia antigua, sin nombre ni firma. Dejó señales sutiles en foros en línea donde la gente discutía espiritualidad. Envió un manuscrito corto, respetuoso y claramente marcado como hipótesis y experiencia personal, a quien lo pidió por correo electrónico. Nunca buscó escándalo. Buscó interlocutores que supieran llevar preguntas consigo como si fueran semillas. No deseaba crear revueltas. Quería que la conversación se propagara como una humedad lenta que permite germinar raíces. A veces llegó a sentir la soledad del custodio. Hubo noches en las que se preguntó si había hecho lo correcto. Las dudas volvieron como antiguas compañeras. ¿No habría sido mejor hablar más alto y acabar con una mentira histórica? ¿No habría sido traición callar lo suficiente? Pero cada vez que la duda lo atosigaba, recordaba la advertencia de Seir. La exposición desordenada puede inflamar más que curar. Y recordaba sobre todo la calma de María al curar, el rostro de Longinus al decidir y la idea del viajero del futuro de sembrar hábitos en vez de proclamas. Esos rostros contenían una ética, la de quienes prefieren la continuidad de la vida a la victoria narrativa. Con el tiempo, James escribió un texto más elaborado, no exhaustivo ni sensacionalista, sino reflexivo y claramente posicionado como experiencia personal y hipótesis interpretativa, basada en lo que había visto según los registros que me mostró la nave. Lo ofreció en un pequeño ebook con una invitación a la discusión responsable. En su presentación dejó claro que no pretendía presentar pruebas forenses. Invitaba a la lectura crítica y a la práctica de la honestidad interior. Puso un aviso de discreción. Quien compartiera debía hacerlo con consideración por la fe y por las personas que encontrarían en esa revelación más preguntas que respuestas. No tardaron en llegar mensajes. Algunos eran de curiosos, otros de personas con heridas muy humanas, personas que encontraron en la idea de una resurrección interior un sentido para dejar la violencia, para perdonar, para recomenzar. James ofreció con cautela consultas privadas, no rituales ni promesas de curación, sino conversaciones para quienes quisieran integrar preguntas difíciles en su vida cotidiana sin perder la paz. Todo ello lo hizo con la misma transparencia que tuvo en el taller. No prometía certezas, ofrecía compañía en la búsqueda. Años después, cuando recordaba aquella madrugada en el taller, James pensaba en la transformación que le había provocado la proyección. No porque ahora supiera que la narración alternativa fuera la verdad absoluta, sino porque la posibilidad le había enseñado a entender la resurrección como una llamada práctica. Dejar morir aquello que nos impide amar y permitir que lo esencial vuelva a latir. No se trataba de negar los relatos sagrados que sostienen a millones, sino de ampliar la comprensión. La resurrección puede ser también el acto diario de recomponer relaciones, de reparar injusticias y de enseñar a otros a cuidar. Sir, antes de irse, le ofreció a James un gesto final. La nave, con sus sistemas ya en energía estable, no partió sin antes transmitir una imagen que James guardó como si fuera una litografía del alma. No eran instrucciones, sino una escena posible del futuro humano en la que la gente no esperaba que la verdad llegara envuelta en combates.
La verdad, allí, se filtraba en prácticas de cuidado. Enfermeras que enseñaban, comunidades que sostenían a sus mayores, escuelas donde enseñaron a discutir sin destruir. La criatura no exigió ocultamiento permanente, pidió discernimiento. Y en su forma de pedir, dejó una esperanza. Que la humanidad, cuando supiera, se hiciera cargo con prudencia y compasión. La mañana en que la nave se marchó, James estuvo en el portal como quien acompaña a un amigo hasta el límite. Sir dejó una pequeña tarjeta grabada con símbolos que James no decodificó del todo. La colocó entre sus herramientas. El taller quedó más silencioso, pero con la sensación de que algo había cambiado para siempre. El universo, él mismo, y la manera en que las historias tocan la carne de la vida cotidiana. Hoy, al contarte esto, y al cuidar que las palabras lleguen con respeto, insisto en algo que fue repetido una y otra vez en la proyección. Según los registros que me mostró la nave, muchas piezas de la historia se ganaron su forma pública por razones humanas, no por pura malicia. Se hicieron elecciones para proteger enseñanzas, para crear cohesión y a veces para controlar. No es mi intención decirte que destruyas estructuras ni que desprecies tradiciones. Mi intención es invitarte a una postura activa, examinar con honestidad, cuidando siempre la integridad de las personas y la fragilidad de las comunidades. Si algo aprendí en aquel taller bajo la luz azul, fue que la resurrección, en su mejor sentido, es la transformación de la conciencia. Aprender a ver al otro como sujeto, no como objeto. Responsabilizarse de la propia vida y de la propia espiritualidad. Actuar para reparar y no para controlar. Esa enseñanza no necesita confirmación extraterrestre para ser práctica. Lo que hace la proyección es abrir una ventana que nos obliga a repensar prioridades. Si esta historia te ha sacudido, considera leer con calma el material que dejé compilado en el ebook. No son pruebas concluyentes, sino reflexiones, documentos personales y sugerencias para integrar preguntas difíciles sin infligir daño. Lo ofrezco con la única intención de invitar a la conversación responsable. También, si sientes que necesitas acompañamiento para procesar dudas y reenfocar prácticas personales, ofrezco consultas privadas con el mismo tono de humildad y discreción que guiaron mi propia decisión de compartir. Los enlaces y contacto están en la descripción. Si decides descargar algo, hazlo con la intención de pensar, no de armar polémicas. No cierro con la arrogancia del que encontró la última pieza. Cierro con la humildad del que fue testigo y fue transformado. Si algo aprendimos de la proyección, fue esto. La verdad es una carga que debe portarse con cuidado y con amor. Compartirla sin preparación puede herir. Guardarla sin intención de verdad puede asfixiar. El camino entre la mentira y la confesión no es recto. Es un terreno donde la prudencia y la valentía tienen que dialogar. Te dejo con una reflexión para las noches en que el mundo te pida certezas y solo tengas preguntas. Busca la resurrección dentro de tu propia casa antes de exigirla afuera. Repara lo que puedas reparar. Cuida lo que puedas cuidar. Planta preguntas donde haya quienes puedan cuidarlas. La libertad interior no se proclama en grandes titulares, se cultiva en actos modestos de cuidado. Gracias por acompañar hasta aquí. Si deseas seguir explorando con responsabilidad, encontrarás el ebook y los detalles para contacto en la descripción. Comparte con cuidado y con amor. El mundo necesita menos ruido y más manos que sepan suturar. Quizá la verdadera herencia de aquella noche no sea la reconstrucción de un dato histórico, sino el llamado a ser personas que, en la práctica, despiertan a la vida.